En el anterior programa repasamos la historia del nacimiento de los blandengues y hoy continuaremos a partir de ese punto. Pero antes de empezar, una de las cosas que nos dejamos en el tintero es el motivo del nombre. ¿Por qué se los llamó así? En los primeros tiempos, el cabildo las denominaba simplemente compañías a sueldo o compañías pagadas, para distinguirlas seguramente de las otras compañías milicianas a ración y sin sueldo. El origen del nombre de los blandengues, y tengo que ser 100% sincero en esto, es incierto. Nadie lo sabe. La primera constancia que tenemos de este nombre es en un documento del 24 de mayo de 1752, pero aún así no sabemos el motivo. La tradición señala que se llamaron así porque al momento de su creación, los soldados formaron en la Plaza Mayor de Buenos Aires y blandieron sus espadas. Sin embargo, parece ser que no hay ningún documento que respalde esta versión, o por lo menos yo no lo he encontrado. Otra de las teorías, y en esta ocasión según Félix de Azara, Andonaegui llamó blandengues a la primera compañía creada porque al pasar la revista en esta plaza, blandearon las lanzas. En 1798, Francisco de Aguirre escribió la misma versión, agregando que blandieron las lanzas a la voz de atención. Pero el historiador Roberto Marfani afirma que no tenían lanzas aún, por lo que el nombre se debería a la acción de blandearse, que en la época significaba moverse. Otra de las preguntas que tampoco respondimos es la de dónde eran estos hombres. Idealmente, la compañía de blandengues debía estar integrada por gente de honrado nacimiento y buenos procederes, que sean robustos, de buena estatura y conocido valor. Sin embargo, los soldados se reclutaban de sectores populares, en su mayoría trabajadores del campo, labradores y un menor número de artesanos, que solían medir en promedio 5 pies y casi todos tenían hoyos de viruela. Algunos capitanes abiertamente preferían reclutas paraguayos o santiagueños, por ser gente más sujeta y menos floja que la criolla. La amplitud que se le pretendía dar a los cuerpos de caballería, que tradicionalmente gozaban de un mayor prestigio social que la infantería, provocó que en el reclutamiento se hicieran ciertas concesiones, como la poca exigencia de los seleccionados y el alistamiento general de todos los hombres aptos. Ahora bien, hay que distinguir entre los oficiales y los soldados. Entre los primeros, la mayoría eran propietarios rurales y comerciantes, por lo que el servicio que se prestaba era una extensión de los propios intereses económicos. Los soldados provenían entre los sectores populares de la sociedad, entre los que el sueldo y el usufructo de las tierras de los alrededores de los fuertes era un incentivo muy grande, lo que atraía a las capas más bajas de la sociedad que pudieran tener ciertas expectativas de ascensión social. Así nos encontramos que en ciertas compañías, como la de Salto, por ejemplo, hay una representación de gentes de color y de personas que no eran de la propia ciudad de Buenos Aires. No hay que dejar de mencionar que estos reclutas de color se incorporaban a los blandengues en pie de igualdad al resto de soldados. Incluso, el hecho de participar en estas unidades les otorgaba el reconocimiento social como vecinos. Y esto no es baladí. En la compañía de Salto nos encontramos que los soldados y pobladores ejercieron su derecho de petición al gobernador para evitar las ventas de las tierras del fuerte donde los soldados mantenían sus ganados. Y lo importante es que esta compañía estaba compuesta en casi un 80% por gente de color. El modo de reclutamiento era voluntario y por enganche. La persona firmaba por 1 o 4 años, como el caso específico de las dos primeras compañías creadas en 1752, o por 5 años, como ocurrió más adelante. Concluido el término, podía volver a engancharse por otros 5 años, recibiendo un premio en el momento de firmar. El reenganche era lo más común, ya que al vencimiento de su plazo, el blandengue tenía muchas ligaduras como para emigrar.
A pesar de lo que hemos dicho anteriormente, la vida de estos hombres en la frontera tuvo que superar muchísimas dificultades debido a su desconocimiento de los recursos de agua y cuencas cerradas potables. En este sentido, el reconocimiento de los caminos que utilizaban los indios adquirió una importancia vital para los cristianos, puesto que a través de estas sendas era posible descubrir las fuentes de agua dulce y lagunas temporales que desaparecían en épocas de sequía. Para combatir al indio, el cristiano debió conocer al desierto y al indio, aprender a reconocer las señales que brindaba la naturaleza. Por ejemplo, un ñandú corriendo o varios patos volando, el grito de los animales y el lugar exacto de una aguada. Pero nunca pudo hacerlo solo. Debieron necesariamente recurrir a los vaqueanos. En las compañías de frontera hubo siempre vaqueanos en calidad de soldados, algunos con paga y otros, y cito literalmente, sin otra distinción ni gratificación que algún corto tiempo de descanso que se les dispensaba a vuelta de las expediciones del seguimiento del enemigo. Los vaqueanos eran, por decirlo de una manera simple, expertos en la campaña y en las sendas utilizadas por los indios. Estos hombres, y cito, van en distancia avanzada de la marcha de la tropa, explorando el rastro donde se oculta o va de fuga, al mismo tiempo que buscando las aguadas para las precisas paradas de la tropa, volviendo a la marcha de ella de avanzadas distancias, con la noticia de lo que habían observado, sobre la situación o cercanía en la fuga del enemigo, para que se prevenga la tropa sin ser sentida para el avance o alcance mudando caballos al efecto. Estos mismos vaqueanos eran los espías que de noche se acercan a explorar la situación del enemigo y guían el alcance por campos sin senda ni camino, introduciendo a la tropa por bosques casi impenetrables, sin más rumbo ni compás que su práctica y conocimiento del rastro que deja el enemigo en su fuga o retirada, con cuyo auxilio solo pueden lograr los lances del alcance, castigo del enemigo y despojo de las haciendas que comúnmente llevan robadas. Además de todo lo anterior, los blandengues debieron vivir como el indio para poder perseguirlo y alcanzarlo, comer y dormir en marcha sobre el caballo, alimentarse con carne de caballo o yegua, eliminar las paradas de descanso y los vivaqueos, aprender su idioma, pensar como pensaría el adversario. El cristiano, para comprender al desierto y al indio, debió, por decirlo de alguna manera, aindiarse. Eso trajo serios inconvenientes en las tropas de frontera de manera tal que más de una vez, por las carencias económicas, la falta de uniforme, el modo de vida adoptado, le hizo olvidar que era un cristiano tratando de ganar al desierto. Preocupado por esta situación, el comandante Francisco Balcarce escribió al virrey Bertis solicitando maestros para los fortines y poblaciones, alegando la urgente necesidad, y aquí cito, que hay en la campaña para que con la mayor atención se proporcionen todos los medios posibles a que los hijos de los moradores tengan la instrucción y enseñanza espiritual y temporal de que tanto carecen. Francisco Balcarce había comprendido que la lucha no era solo contra el bárbaro, sino contra la barbarización. A pesar de los sacrificios que implicaba la vida en la frontera y el servicio de defensa, no faltaban hombres que se sumaban día a día a la guerra contra el malón. Algunos inspirados por el odio creciente que nacía en sus pechos el vivir constantemente asaltados por el miedo, otros como medio de vida. En este sentido, el jefe del Fuerte Rojas, Juan Antonio Hernández, escribía al comandante Balcarce que no se reclutara a los soldados por la fuerza. Y cito, y que se deje libremente que sienten plaza los que quieran seguir este cuerpo voluntariamente, pues todos los que han tomado partido están contentísimos y son arrogantes mozos e inteligentes el campo, con uno que lo es mucho en la lengua del indio, el que es muy esencial en la compañía.
A pesar de lo dicho hasta ahora, los blandengues no eran inmunes a la deserción, la cual estaba penada, pero no era el delito más grave. Lo peor que podía ser un hombre de estas compañías, asociado a la deserción, era el establecimiento de relaciones con los indios e incluso vivir entre ellos. Es posible deducir que esto era tan usual hasta tal punto que el 3 de octubre de 1780 el virrey de Vertis ordenaba en un bando que, y cito literalmente, cualquiera a quien se le justificara haber pasado y residido voluntariamente con los indios, estando en guerra con ellos por el mismo caso y sin necesidad de otra prueba, sea castigado con pena de la vida en la forma que se usa y practica en el ejército con los espías y desertores que se pasan a los enemigos. Pasar a residir voluntariamente entre los indios podía concebirse como traición, en el entendido de que se entablaban relaciones con el enemigo. Este adversario podía ser visto como amenaza, pero en las dinámicas de la frontera, la recíproca necesidad entre indios y vecinos implicaba el establecimiento de intercambios de diverso orden. A su vez, esto requería de canales de comunicación, de adecuaciones a las formas específicas de la negociación, de sujetos con las habilidades necesarias para transitar entre los códigos ajenos y, a la postre, de la configuración de nuevas nociones sobre los indios. De tal modo, las prácticas cotidianas en los fuertes debieron matizar esa noción idealizada que Vertis hacía tanto de los indios como de aquellos que se pasaban a su lado. Y esto lo podemos ver muy bien con el siguiente ejemplo. Manuel Ramallo, soldado de la Sexta Compañía de Caballería de Blandengues, fue preso en el fuerte de Ranchos por una segunda deserción que había tenido lugar en la última expedición de Salinas, la que abandonó pasándose a los indios infieles, entre quienes vivió un año. El acusado, que ya había sido sentenciado por desertor en 1789 y absuelto por el indulto expedido en ese mismo año, cambió de apellido de Amaya a Ramallo y se reintegró a la compañía. 11 meses y algunos días después de haber abandonado la expedición, apareció en las inmediaciones del fuerte. Uno de los testigos, el cabo Francisco Díaz, narró lo siguiente: que hallándose con su partida corriendo el campo en la costa del Soldado, divisaron un jinete que venía campo afuera hacia tierra cristiana, con una tropilla de animales por delante, y habiéndolo ido a reconocer, el que expone con su partida, halló ser el citado Manuel el Ramallo, quien les confesó venía sido de los soldados del cacique Toro, habiéndose traído 4 caballos, una mula y 2 yeguas, por lo que, habiéndolo asegurado, lo remitió preso a su compañía con los soldados. El caballo, mula y caballos se enviaron con el dueño. Una vez remitido, Ramallo, originario del Tucumán, explicaba su última deserción al alegar que estando en la laguna del Uncal se le fue un caballo con lazo y sin permiso. Al perseguirlo, avanzó alrededor de 6 leguas, donde encontró una porción de mozos en la que venía Amarillo, un indio que sabe muy bien el castellano, quien le advirtió que, de volver por el camino le encontraban los indios, pudieran quitarle la vida. Ramallo, haciendo caso de la advertencia, aceptó el ofrecimiento de seguirlo en todo y esperar a que bajase a la ciudad. En su estancia, Ramallo transitó entre varios grupos de indios. Pasó a los toldos del cacique Lorenzo, por lo que se perdió el viaje de Amarillo, pero se enteró de la salida próxima del cacique Toro y, conviniendo con el cacique Lorenzo, acordaron que bajaría con él. Durante el viaje, Ramallo se enfrentó a una situación semejante a la que lo llevó a separarse de la expedición militar, y tras una disparada de caballos decidió huir y subirse a la frontera, cosa que no logró porque Francisco Díaz lo apresó. Por un lado, su declaración permite vislumbrar la capacidad tanto del blandengue como de los caciques para entablar negociaciones e intercambios. No queda clara la condición en la que Ramallo se insertó en estas comunidades, pues su transitar parecía en todo caso depender de las decisiones de los indígenas, pero a la vez sabemos que no caía en la condición de cautiverio, en cuanto los caciques no se opusieron a su retorno, por lo que se puede deducir que de algún modo sus habilidades eran requeridas, pero tampoco al grado de hacerse imprescindibles. La sentencia resulta muy particular, pues su defensor articula una serie de argumentos para probar, primero, que no era un desertor reincidente, puesto que de la primera vez quedó absuelto por indulto. Segundo, que esta deserción no pudo ser voluntaria y que se la trataba más de un cautiverio
que de una defección, pues el blandengue había ido a seguir el caballo del oficial y decidió no regresar por miedo a la represalia. Colomer, el defensor, sosteniendo una de las causas de deserción más reiteradas y validadas, apeló exitosamente a la piedad de los jueces del Consejo para eximirle, y estos resolvieron condenarlo a 4 meses de prisión, a medio socorro por primera deserción y enajenación de armas. Se añadía que debía ser con destino a la limpieza del cuartel, y que debía 8 años de servicio en el mismo cuerpo. Como se puede ver, la corta condena emitida por los jueces poco o nada coincide con la pena de muerte que el virrey había declarado un par de décadas atrás. Esto se puede vincular a la diferencia de años en los cuales la política de mediación y pactos con los indígenas habían variado, pero también porque los jueces tenían claras las relaciones entabladas con estos caciques específicos, al punto tal que el cacique Toro conoce y puede apelar a las autoridades del fuerte para que le fueran devueltos los caballos sustraídos por el blandengue desertor. Otro punto a tener en cuenta es la habilidad del defensor, aunque el argumento de presentarlo como cautivo y no como traidor no encuentra correspondencia con el tipo de interrogatorio hecho a Ramallo. Dicho todo lo anterior, continuamos con nuestra historia. Si recuerdan, en nuestro anterior programa, nos quedamos con la creación de esos blandengues y los impuestos necesarios, el ramo de guerra, para poder financiarlos. Andonaegui, como gobernador y capitán general del Río de la Plata, tenía la autoridad para la creación de las compañías milicianas, pero necesitaba la aprobación del rey para la creación del impuesto necesario para financiarlas. Y aquí vino el primer problema para los recién creados blandengues. Cuando las noticias de estas medidas llegaron a la corte, el rey Fernando VI, por cédula real del 10 de julio de 1753, desaprobó los arbitrios creados para sustentar las compañías y fuertes, y recomendaba que para contener las invasiones de los indios, establecer poblaciones en la frontera. Aunque permitió que continuaran las compañías si los vecinos las costeaban. Si a esto sumamos la precaria cooperación del gobernador Andonaegui con los blandengues, estas compañías corrían el riesgo de disolverse bajo la amenaza de la miseria. La cédula que acabamos de mencionar también encargó al marqués de Valdelirios, que por aquellos años se encontraba en Buenos Aires con motivo de la demarcación de límites entre las posesiones españolas y portuguesas, que aglutinara en nuevos pueblos a los vecinos que se mantenían dispersos en estancias y chacras. En 1755, Valdelirios informó que las 3 compañías se encontraban desde su creación en los lugares fijados, arguyendo al mismo tiempo la imposibilidad de plantificar nuevas poblaciones debido al poco apego que tenían los habitantes de la campaña en formar núcleos urbanos por la facilidad y libertad con la que vivían, agregando que los propietarios de las haciendas, que vivían siempre en la capital, solo estaban de paso en sus propiedades, valiéndose para las faenas necesarias en sus campos de negros y mulatos esclavos, o, en su defecto, de peones alquilados que solo viven del salario que gozan. Concluyendo, finalmente, que las 3 compañías de blandengues creadas por Andonaegui debían continuar en sus funciones, sustentándose con el impuesto que se había establecido con este propósito, aunque careciera de la autorización real que fijaban las leyes y cuya confirmación Valdelirios solicitaba.
La situación de estas compañías cambió radicalmente cuando Carlos III se sentó en el trono español, ya que un 7 de septiembre de 1760 autorizó el nuevo impuesto, aunque solo por 6 años, y además también la creación de las compañías de la frontera en las que se alistarían por 4 años, prorrogables por 2 periodos de 5 años más, hombres robustos, altos, de 18 a 40 años, buenos jinetes y de buenas costumbres. Como mérito especial, se prefería que estuvieran casados y con hijos. Estas compañías, junto a la misión de proteger caminos y poblados, pretendían ser una fuerza colonizadora, en el sentido de aumentar y asentar la población de los fuertes donde estaban destinados y contribuir al crecimiento de su población. Además, los hijos de los miembros de las compañías podían acceder a la vacante cuando su padre muriera. A pesar de los problemas y deficiencias que hemos comentado anteriormente, los blandengues, junto con la milicia, pudieron ejercer la vigilancia con resultados aceptables. Lo sabemos por las declaraciones del alcalde del primer voto en la reunión del Cabildo del 14 de diciembre de 1761. No hay noticia que hayan hecho los indios el menor considerable asalto ni que haya sucedido muerte, robo ni cautiverio alguno cuando todo esto era antes tan frecuente. Sin embargo, los problemas no hicieron más que empeorar. En 1762 nos encontramos que los soldados de la Invencible denuncian al Cabildo que no perciben sus haberes desde hace 16 meses, por cuyo motivo se hallan en total desnudez, según los oficiales de esta compañía, sin tener tampoco con qué alimentarse por no habérseles suministrado ningún socorro hasta la hora presente. Y, para colmo, se encontraban la mayoría sin cabalgaduras. Prometían, estos hombres, sin embargo, continuar en la defensa siempre que se les auxiliara con lo indispensable para poder tapar nuestras carnes y tener con qué alimentarnos y a nuestras familias, entregándoles también algunas caballadas por hallarnos lo más a pie. La verdad que no encontré si se atendió a la denuncia de los soldados, pero, por lo que encontramos años más tarde, si se hizo, fue insuficiente, ya que en 1766 las 3 compañías de blandengues se hallaban en la ultimísima miseria, habiendo ya definitivamente abandonado el servicio para procurarse la subsistencia de alguna otra manera. Desguarnecida la frontera, y como ya habrás supuesto, los indios volvieron al ataque, asolando la campaña indefensa. El alcalde ordinario, don Juan de Lezica y Torresuri, dijo el 21 de agosto de ese mismo año, 1766, en el Cabildo, que las compañías ya no permanecían en sus puestos, y cito literalmente, por no habérseles acudido con sus sueldos, no obstante de que esta ciudad, desde principios del año de 45, buscó varios arbitrios para que hubiese caudales para su subsistencia. El municipio, ante el estado lamentable en que se hallaba la defensa, buscó un medio que fuera salvador. El mismo mes de septiembre se pidió al gobernador, entre otras muchas cosas, que suprimiera el ramo de guerra como lo mandaba la Real Cédula de 1760, fundando, con el saldo que quedara, 2 colonias en la tierra adentro y avanzando al mismo tiempo los fortines hasta la costa del Salado. El mandatario no pudo acceder al pedido del municipio, porque los fondos del ramo de guerra se habían gastado en su totalidad, no quedando nada. En cambio, para mejorar la situación, se acordó la paz con algunas tribus y se restableció el cuerpo de blandengues a sus funciones, pero reduciendo a cada compañía a un efectivo total de 30 hombres, para poder costear así su mantenimiento. Pero pasaron muchos años antes que la situación se normalizara por completo. A pesar de todas estas medidas y la buena disposición del gobernador, la situación no mejoró mucho. Los pampas, reforzados por las huestes araucanas, asolaban casi a diario la campaña, haciendo sentir con todo rigor los efectos del malón.
Con los blandengues no se podía contar porque continuaban desorganizados y no prestaban ninguna atención a la vigilancia confiada. Por ejemplo, si nos fijamos en la seguridad del Pago de la Magdalena, apoyada en la tropa del Sanjón y secundada más tarde por un piquete de milicia de 50 hombres, comandados por el sargento mayor don Clemente López de Osornio, apostado en el Rincón de Todos los Santos, quedó por este tiempo librada su exclusiva fuerza, el destino de vidas y haciendas. Pero tal debió ser los desmanes y la imposibilidad de repararlos con tropa tan escasa que en 1768 fue preciso aumentar a 100 plazas el piquete de milicias. Esta situación llevó al convencimiento de que había que conseguir a toda costa el restablecimiento del cuerpo de blandengues, que en ese año 1768 estaba a punto de extinguirse por falta de paga. Tomando el cabildo la iniciativa, en sesión del 18 de julio de ese año, trató de conseguir que al mando de las compañías se colocaran los oficiales del ejército permanente, que gozando de un estipendio abonado de las reales cajas, podrían ejercer el nuevo cargo sin ocasionar gastos al ramo municipal de guerra. También se rumoreaba que había muchos vecinos dispuestos a contribuir con una cantidad anual para que se abonaran los sueldos a las compañías. Pero parece que no pasó de simple comentario sin fundamento. Sea de ello lo que fuere, lo cierto es que los blandengues continuaron sirviendo a fuerza de promesas y a expensas de lo que suministraban los propios hacendados. Por estas fechas, mientras el cabildo y los blandengues nadaban entre la desesperanza, llegó una real cédula en la primera mitad de enero de 1769, ordenando que se informara a Su Majestad en qué estado se encontraban los fondos del ramo de guerra y de las 3 poblaciones que se debían construir, según lo ordenado por la Real Cédula de 1760. Después de una minuciosa investigación realizada en el archivo municipal para contestar a Su Majestad, los cabildantes enviaron el siguiente informe al gobernador: que habiendo examinado con la posible atención los papeles del archivo y libros de acuerdos que tratan del ramo de guerra, para exponer a vuestra merced en los puntos que incluye la Real Cédula de 28 de febrero del año pasado de 1768, lo que puede informar es que los caudales que dimanaban de este ramo se manejaban con conocimiento e intervención de este cabildo hasta fines del mes de mayo de 1761, que pasó la comisión de correr con este ramo al cuidado de los oficiales por orden del excelentísimo señor don Pedro Ceballos, comunicada a Domingo Basavilbaso, tesorero nombrado por este cabildo, que desde ese tiempo no se le ha considerado parte para la administración de este ramo, habiéndosele inhibido de su conocimiento que de las 3 compañías de la frontera han dispuesto los excelentísimos señores gobernadores, según les ha parecido más conveniente, no habiéndosele formado tampoco ni los pueblos ni la Junta que ordenaba la Real Cédula de 1760. Para completar este informe, solicitaron a los oficiales reales un balance que indicara la inversión de fondos y el estado en que se encontraba el ramo de guerra que estaba bajo su administración. Este pedido fue respondido recién el 20 de septiembre de 1770. Analizando este balance, decían los cabildantes al gobernador que veían empleadas muchas y diversas cantidades en pagar avisos del guarda de Luján, en satisfacer amanuenses que corriesen con los libros de este ramo, en abonos del crecido sueldo que, no obstante, tiran los oficiales reales por este encargo, cuando su ocupación no es otra que la de firmar las partidas facilitadas por cobradores que cargan su trabajo y por escribientes asalariados que llevan los libros, cuenta y razón en pagar la conducción de portugueses a Córdoba, en chasquis a Santa Fe, al práctico Felipe Leonardo por diligencias que no eran de este ramo, en víveres y ropa de vestir que se satisfizo a Francisco Sanchines y Jacinto de la Torriente, con otros distintos pagos que contienen estas partidas, pudiendo, sin exageración, afirmar
que apenas hay alguna en que no esté de manifiesto la contraria inversión de este ramo, destinado únicamente a pagar los sueldos respectivos a los capellanes, oficiales y soldados que guarnecen los 3 puestos de la frontera, a la compra de armas y municiones, al reparo de los fuertes y auxiliar alguna otra entrada que se meditase en busca del enemigo o exigiese la repentina irrupción de los infieles. Como se ve por los informes transcritos, los oficiales reales que desde 1761 habían tomado a su cargo el manejo del ramo municipal de guerra, desinteresando al cabildo de la administración y conocimiento de la marcha del cuerpo de blandengues, malversaron los fondos de la recaudación, ocasionando la paralización de la defensa. Y ahora vamos a detenernos un momento para hablar de las primeras expediciones de los blandengues. Una de ellas tuvo lugar en 1767. En aquel año, el gobernador y el cabildo, de común acuerdo, determinaron que las expediciones a las Salinas Grandes tenían que ir custodiadas por soldados del cuerpo de blandengues de la Guardia de Luján y Salto, por ser una tropa que ofrecía cierta garantía de disciplina y seguridad. 3 años después, el maestre de campo y jefe de blandengues, Manuel Pinazo, inicia una expedición punitiva y de exploración integrada por 166 blandengues y 291 indios auxiliares, pasando por la Cruz de Guerra, Sierra de la Ventana y prosiguiendo hasta el río Colorado. A su regreso, entablaron un duro combate con tribus enemigas, causándoles más de 100 muertos y recuperando 4.000 caballos. Otra nos las encontramos en 1772. En esta ocasión, Pedro Pablo Pavón, custodiado por blandengues y comisionado por el Cabildo de Buenos Aires, como consta en su diario de la expedición, emprende la exploración de los campos de la provincia, partiendo del Salto. Cruza el río Salado en dirección al sur y llega al Volcán, de donde vuelve a la Guardia de Luján después de una prolija relación de los rumbos, distancias, pastos, bañados y demás particularidades halladas en el reconocimiento del campo y sierras. Para la siguiente, tenemos que recordar que la gran distancia que separaba los puntos fortificados demostró ser endeble frente a la acometida sostenida de las tribus. Si nos encontramos que en abril de 1775, el sargento mayor Manuel Pinazo emprendió una campaña contra todos los indios que cruzaran el camino de las Salinas Grandes, matando a más de 40 aborígenes sin saber si eran amigos o enemigos. Esto hizo recrudecer los odios de las tribus, que en 1770 habían firmado un tratado de paz. Para evitar malones de represalia, la Junta de Guerra del Cabildo ordenó una expedición de 800 hombres que, al mando de los sargentos mayores Pinazo, Clementes López Osornio y Bernardino Antonio de la Linde, batirían a los indios en sus dominios. La columna de López Osornio, integrada por 2 compañías de blandengues y milicianos de Luján, avanzó por Palantelén y Cruz de la Guerra hasta la sierra de Guairiú. Atacó las tolderías y causó más de 200 muertos a los indios, entre ellos 6 caciques. Mientras tanto, la columna de Pinazo, compuesta por 200 blandengues y milicianos, atacó las tolderías situadas en la Laguna Blanca, matando cerca de 100 indios y a un cacique. Como represalia, a fines de diciembre, un malón de 300 indios atacó los pagos de la matanza, con un saldo de 23 cristianos muertos y más de 40 cautivos. Y la última, en 1777, el primer virrey don Pedro Ceballos, procurando solucionar el grave problema que acarreaban las invasiones indígenas, ordenó al Cabildo que estudie la instalación de guardias en lugares estratégicos para una eficaz defensa. Así, el maestrecampo Manuel Pinazo, en la sesión del Cabildo del día 2 de julio de 1777, propuso que las guardias establecidas al norte del Salado fueran trasladadas a la banda sur y ubicadas en los siguientes lugares: la del Zanjón,
Magdalena a la laguna de los Camarones, la de Luján, Mercedes, a los manantiales del Casco, la de Salto a la laguna del Carpincho. Sin embargo, esta medida no detuvo los merones. El 30 de julio de 1777 se produjo un ataque en Magdalena que causó 27 muertos y 14 cautivos. Ya que hablamos de Ceballos, retomemos nuestra historia. El año 1776 fue clave para el Río de la Plata, ya que fue el año de la creación del Virreinato del Río de la Plata con capital en Buenos Aires. Carlos III nombró al capitán de navío don Pedro de Ceballos como primer virrey, quien llegó al mando de 17 navíos y un total de 9.500 hombres. Permaneció en su cargo por espacio de 2 años. A todo esto, las milicias, entre ellas los blandengues, cumplían sus funciones de vigilancia de la frontera, aunque, todo hay que decirlo, la efectividad descansaba sobre los hombros de los milicianos, a reacción y sin sueldo, no lo olvidemos, ya que el estado de los blandengues no hacía más que empeorar. En 1778, el Tribunal de Cuentas, respondiendo a un pedido del virrey don Pedro de Ceballos, informó que los fuertes se reducían a unas mezquinas chozas, y aquí cito literalmente, donde se guarecen de las intemperies de los tiempos los pocos soldados que los guarnecen. ¿Por qué? Las compañías nunca están completas, ni pagadas, pues hoy se debe mucho dinero a esta tropa, que desde el año de 61 no se las ajusta de su haber teniendo fondos el ramo. Pues aunque el rey, al aprobar los impuestos creados para el sostenimiento de esta tropa, lo había autorizado solamente por el término de 6 años, y ya habían pasado 11 sin autorización. Durante el gobierno del virrey Ceballos, los blandengues no mejoraron de este miserable estado. Al poco tiempo, en 1779, se entraba en guerra contra Inglaterra, lo que exponía a Buenos Aires y Montevideo a un ataque inglés en una frontera con unas relaciones muy tensas con los vecinos lusos. Esto exigió no solo un esfuerzo militar mayor, sino también mejorar la eficiencia en la toma de decisiones. Afortunadamente, por entonces, el virreinato estaba gobernado por su segundo virrey, don Juan José de Bertis, quien comprendió perfectamente la delicada situación de aquellas tierras y llevó a cabo una serie de reformas administrativas y de gobierno que desembocaron en una mayor centralización de la toma de decisiones y estabilización de la frontera con el indio para reorientar los recursos hacia los objetivos bélicos más inmediatos. En su memoria, Bertis manifiesta que al asumir el gobierno virreinal, el estado de las fronteras era calamitoso. En las propias palabras de Bertis, para resguardo de tan dilatadas fronteras solo se hallaban 3 pequeños corrales que denominaban fuertes, donde se entraba y salía a caballo, con 3 compañías que titulaban de blandengues que las guarnecían, compuestas cada una de un capitán y alférez, con 30 hombres, incluso sargentos, vaqueanos o guías, cabos y soldados. Fue así, ante este estado prácticamente miserable, que el virrey llevó adelante un vastísimo plan de defensa y poblamiento, a fin de convertir los fortines en centros poblados, sobre la base de los campesinos de cada región y los blandengues y sus familias, a la vez que avanzar la frontera todo lo posible. Por ello, en 1778 los oficiales milicianos propusieron un ambicioso plan para avanzar los fuertes, ganando terreno al otro lado del río Salado, el cual por entonces era la frontera natural de Buenos Aires. Sin embargo, a Bertis le pareció excesivamente ambiciosa la propuesta y que podría traer más problemas que soluciones. Por lo que envió al teniente coronel Francisco Betbecé para que reconociera la frontera y diseñara un nuevo plan de formación de fuertes y guardias. Los resultados llegaron el 12 de abril de 1779.
Cuando Bethbesé terminó la expedición, en su informe a Bertis aseguró que habiendo mucho terreno inculto y despoblado a retaguardia de la línea de fortines, no había por qué salir a buscarlo al frente, con un avance de las fortificaciones. Era más útil dejar establecidas las antiguas guardias en el propio lugar en que se hallaban, construyendo solamente un reducto en la laguna de los ranchos, que, justamente con los de Lobos, Navarro y Areco, pudieran servir de fortines con una pequeña guarnición, y que los de Rojas, Salto, Luján, Monte y Vitel se convirtieran en guardias principales. Además, recomendó la constitución de 2 nuevas compañías de blandengues para los fuertes de Monte y Rojas. En cuanto a sus funciones, cada fuerte debía lanzar partidas de blandengues para recorrer la frontera, que ejercieran estrechas funciones de vigilancia y evitar enfrascarse en conflictos con los indígenas. Además, en los alrededores de los fuertes debían formarse nuevos poblados, donde no los había, obviamente, para cerrar de esta manera un cordón defensivo. Las proposiciones de Bethbesé fueron aceptadas por el virrey. Bertis informó al Consejo de Indias no solo de esta propuesta, sino también de qué era el plan que iba a seguir. Así, en julio de 1779, expidió su aprobación oficial, variando solo la ubicación del zanjón, que en lugar de trasladarse a Vitel, se lo llevaría a la laguna de Chascomús. Las 5 compañías de blandengues estarían formadas por 54 individuos de tropa, con la distribución y sueldo que le marcaba el reglamento dictado al efecto por el virrey. Pero esta disposición no fue definitiva, porque en 1780, después de haber sido asesorado por los comandantes de campaña, se resolvió que las compañías de blandengues fueran 6, estableciéndose la 6ª en la laguna de los ranchos o del Taqueño, y que cada una estuviera formada de 100 plazas. Este proyecto, el reajuste de la cadena de fortines, quedó terminado en 1781. Las fortificaciones, para que fueran del todo inexpugnables, se construyeron siguiendo los métodos del célebre estratega francés Sébastien Vauban. El virrey Bertis nos dice en su memoria de gobierno cuáles fueron las reformas que introdujo. Veámoslo. Mandé que a toda diligencia se acopiasen materiales, albaniles y se construyesen de nuevo todos los antiguos fuertes por no hallarse ninguno en estado de defensa, y se aumentasen los que se comprendieran en la nueva planta, como se practicó por un método uniforme y sólido con buenas estacadas de andubay, anchos y profundos fosos, rastrillo y puente levadizo, con baluartes para colocar la artillería y mayor capacidad en sus habitaciones y oficinas, en que se comprende un pequeño almacén de pólvora y otro para depósito de armas y municiones, con terreno suficiente por toda la circunferencia para depositar caballada entre el foso y estacada. En cada fuerte mandé poner una compañía de dotación compuesta de un capitán, un teniente, un alférez, un capellán, 4 sargentos, 8 cabos, 2 vaqueanos, un tambor, 85 plazas de blandengues, siendo un total de 100 plazas, con uniforme propio para la fatiga del campo, armados con carabinas, 2 pistolas y espada, con lo que ejercitados de continuo en el fuego, así a pie como a caballo al paso, al trote y galope con subordinación, policía y gobierno interior, a cargo de un comandante subinspector de toda la frontera, con 2 ayudantes mayores colocados a la derecha, izquierda y centro de ella, con una dilatada instrucción, adiciones y órdenes particulares. Se ha logrado poner este cuerpo en estado respetable para algo más que indios. Pero la arquitectura de los fuertes no convenció a todo el mundo, ya que además de haber resultado muy costosa, era demasiado, ¿cómo decirlo?, sólida para unos enemigos que no han sido ni pueden ser sino indios de a caballo armados de bolas y lanzas, según manifestaba Félix de Azara, pues solo hubiera bastado al efecto un simple cuadrilongo de estacada que no habría sido fácil de destruir con las rudimentarias armas indígenas, máxime defendiendo el reducto con armas de fuego, para impedir su acercamiento. Por lo demás, nunca se había dado el caso de que los indios se hubieran atrevido a invadir un simple fuerte de palos, como los que existieron hasta 1779.
Pero si por estos antecedentes puede parecer absurda o exagerada la empresa en la que se embarcó el virrey, el fin que lo guió podría justificarla, ya que el pensamiento de Bertis era que detrás de cada fuerte se fuera formando un pueblo, pero como no era difícil que el indio llegara a invadirlo en son de guerra, la población contaría con el fuerte como seguro refugio para ponerse a salvo en caso de que viniera una invasión, la que se anunciaría mediante un disparo de cañón. Pero las modificaciones de Bertis no solo afectaron a las fortificaciones, también se introdujeron reformas en la estructura del mando para la frontera. Según las disposiciones oficiales, con las 6 compañías debía constituirse un cuerpo con su respectiva plana mayor, cuyo comandante también tendría mando sobre las milicias provinciales. Este cuerpo recibió el nombre oficial de blandengues, tan oficial que la creación del cuerpo de blandengues es por Real Cédula de Carlos III de 7 de octubre de 1783. Según esta cédula, el cuerpo estaría integrado por 6 compañías de 100 plazas cada una, al mando de un capitán, un teniente y un alférez, y custodiarían 900 kilómetros de frontera, desde 6 fuertes situados en Fuerte Chascomús, a 120 kilómetros al sur de Buenos Aires, Guardia de Ranchos, a 120 kilómetros al noroeste de Buenos Aires, Guardia del Monte, a 110 kilómetros al sur de Buenos Aires, Guardia de Luján, a 100 kilómetros al oeste de Buenos Aires, Guardia de Salto, a 190 kilómetros al noroeste de Buenos Aires, y Guardia de Rojas, a 230 kilómetros al noroeste de Buenos Aires. Bertis era consciente que para proteger una frontera tan grande no bastaba con la compañía de blandengues, por lo que debía contar también con el sistema de milicias civiles, es decir, gente que trabajaba la tierra, campesinos, que bajo la conducción de uno de ellos, que sobresalía por su comportamiento, capacidad y afecto que se le tenía, poseía el grado de sargento mayor. Bertis simplemente replicó la misma medida aplicada a las compañías de caballerías a nivel local. Además dispuso que las compañías de milicias provinciales quedaran bajo el mando de los capitanes de blandengues de sus respectivos partidos. Estos capitanes pasaban a ser, entonces, comandante del fuerte y comandante de fronteras, ejerciendo poder en una amplia jurisdicción con autonomía para decidir sobre cuestiones judiciales y militares. Podían designar misiones específicas con jefaturas a cargo de sargentos o cabos para controlar al indio, reconocer tropas de carreteras, arrias, pasajeros, licencias, represión a los contrabandistas, designar prisión para los delincuentes, decomiso de géneros, oro y plata, embargo de ganado, cobro de licencia por tránsito de ganado, bienes y bultos, y en los lugares limítrofes cumplían funciones de aduana seca. Además, confeccionaban sumarios a presos militares o civiles, aún por causas que atentaban contra la moral. De esta manera, el virrey buscaba asegurarse canales de mando más directos y la subordinación de la oficialidad miliciana. Con la idea de reforzar los cambios en la estructura de mando, los criterios de nombramiento de la plana mayor y oficialidad del cuerpo de blandengues fueron sensiblemente modificados con relación al perfil que ostentaba la vieja oficialidad de extracción local. La plana mayor fue cubierta con militares de carrera peninsulares de condición noble que se habían destacado previamente en la Asamblea de Caballería. Los nuevos capitanes eran todos militares de carrera que se habían destacado en el Fijo de Dragones de Buenos Aires, en la Asamblea de Infantería o en el Fijo de Infantería. Casi todos eran nacidos en la península, a excepción del americano Nicolás de la Quintana, quien, de todos modos, podía acreditar su condición noble. Otra de las reformas introducidas por Bertis fue el uniforme de los blandengues. No sabemos cuánto se tardó en introducir el nuevo uniforme, pero en la relación fechada en 1785 se puede ver que contaban con un vistoso uniforme compuesto así: una casaca muy corta de color azul, con un collarín o sobrecuello rojo, guarnecido con un galón estrecho, solapas y vueltas en las bocamangas del mismo color, chupetín y calzón también rojos. Adornaban la casaca botones blancos y corbatín, llevaban sombrero redondo,
adornado con cinta de estambre o cerda encarnada cosida en la copa, y escarapela. Calzaban bota de becerrillo hasta la rodilla, que era la que se usaba corrientemente en el campo. Completaban el equipo 2 pistoleras forradas de paño azul, colocadas en la parte delantera y a ambos costados de la montura, bandolera de la que pendía la carabina, cinturón para la espalda, cordón y canana en vez de cartuchera. En invierno usaban poncho en lugar de la capa, que era de reglamento en los cuerpos regulares, y en verano vestían chupa y calzón de lienzo blanco. Lo mismo ocurrió con el armamento. En los primeros momentos, como hemos visto anteriormente, era improvisado y dejado de lado como el uniforme. Con Bertis se dotó al cuerpo de blandengues con sables, trabucos, mosquetes, carabinas y pistolas. Los blandengues ya no solo combatirían como caballería ligera, sino que también patrullando la campaña a caballo, que debían comprar y mantener de su pecunio, y desmontando para combatir si era necesario. También se les proveyó de armamento pesado y se dotó de cañones ligeros para la defensa estática de los fuertes. Si todo esto te parece poco, además, Bertis también estableció las primeras raciones para alimentar a la tropa a razón de una res diaria cada 50 hombres, y por cada individuo al día, media onza de tabaco, 2 onzas de yerba mate, 1 onza de sal y 1 cuartilla de papel. Pero, con el tiempo, resultó muy engorroso alimentar a la tropa en especie, por tanto se decidió pagarles 10 pesos mensuales para que se alimentaran, de los que se les descontaban 2 para el mantenimiento de caballos y vestuario. Como curiosidad, un programa similar al de Buenos Aires fue adoptado por el intendente Sobremonte, en Córdoba, en las zonas de los ríos Cuarto y Tercero devastadas por las incursiones indígenas. Con la instalación de nuevos fortines y poblaciones, la región del río Tercero y la ruta de Buenos Aires a Córdoba y al Perú se encontraban defendidas por los fortines de Las Tunas, Loreto, Saladillo y San Rafael, la zona del río Cuarto y el camino a Chile, amparados por los fortines de Concepción, del Sauce, San Carlos, Santa Catarina y San Fernando. A pesar de todas estas reformas de Bertis, el principal enemigo de los blandengues seguía siendo los sueldos sin pagar y las carencias de todo tipo. Esto lo podemos ver en la carta que el comandante de la Guardia de Luján remite al virrey Bertis en enero de 1779. Cito: «Se sirva dar providencias de que satisfagan 8 meses, que hasta fin de diciembre pasado tienen vencidos esta compañía, para ocurrir a renovarse de caballos que en las varias disparadas de la expedición de Salinas han perdido los individuos de ella, como para reforzarse de vestuarios y acudir a satisfacer otros gastos que durante ellas les ha sido indispensable causar». Poco después, se eleva la queja de que «hago presente a vuestra excelencia como los ranchos que servirán de cuarteles en este invierno están a la presente incapaces de librar a la tropa de la intemperie, experimentando el rigor del tiempo al raso, tanto de noche como de día». Por otro lado, los cambios en la organización de la frontera iban a ser puestos a prueba por los indios. Ayudados por mercenarios espías blancos y bajo el mando de los caciques Negro y Calpisqui, los indios se reunieron para atacar de improviso y estratégicamente a la línea de frontera. La ofensiva se inició sobre Chascomús, Rojas y Melincué en los días 22 y 23 de agosto de 1780. Tengamos en cuenta que la distancia entre el primer fuerte y el último es de cerca de 100 leguas. Seguidamente se lanzó otro malón sobre la Guardia de Luján los días 27 y 28, en un frente de 40 leguas en el que perdieron la vida entre pobladores y tropa alrededor de 150 hombres. Tras el ataque, los indios enviaron emisarios proponiendo la paz, pero los españoles no aceptaron. Al respecto, escribió el virrey Bertis:
en lugar de continuar sus robos y muertes con el corto número que antes lo hacían, hicieron causa común y así unidos se vio la noche del 27 y 28 de agosto de 1780, compuesta de varias naciones estacionadas normalmente en ventana y salidas grandes, excedente de 1000 indios que atacaron el partido de Luján. Una invasión de esta naturaleza no vista al menos en nuestros tiempos, me hizo acabar de conocer el empeño con que tomaban los indios su causa. Meses más tarde, el 22 de noviembre de 1780, el comandante Juan José Sardén recibió un aviso de que un gran malón se retiraba y pasaría entre la laguna de Esquivel y el paso de Rocha, en el río Salado. Sin tiempo que perder, Sardén reúne una fuerza de 22 dragones, 98 blandengues y 54 milicianos, y requiere la ayuda del sargento mayor Salazar, que se encontraba en el Totoral, 3 leguas al norte de La Guardia, para que con sus 200 milicianos se uniera a la expedición. Al mismo tiempo, envió aviso al sargento mayor Francisco Balcarce, que se encontraba en La Guardia de Luján, para que se moviera con aquel destacamento y salga para aquel frente en la menor noticia. En la madrugada del 24 de noviembre, Sardén avistó a unos 500 maloneros en la laguna de Esquivel, por lo que formó sus tropas para el encuentro de la siguiente manera. Flancos derecho e izquierdo, los milicianos y los dragones. En el centro, los blandengues, y 140 milicianos a la retaguardia. En el primer ataque ordenado por Sardén, parte de la indiada se desbandó y fue perseguida por los milicianos que se desordenaron, situación que fue aprovechada por otra parte de la indiada que atacó las caballadas. Los blandengues restablecieron la línea de batalla, pero los indios, ya divididos en 3 grupos, fueron rodeando a los soldados. Sardén ordenó entonces desmontar y formar un círculo encerrando la caballada, y mediante un vivo fuego de fusilería logró contener los ataques de los indios. Ante la imposibilidad de penetrar en ese perímetro defensivo, los indios incendiaron los campos, por lo que blandengues y milicianos debieron ir retrocediendo hasta que sus espaldas dieron contra la laguna. Allí, Sardén ordenó internarse en el agua y formar en cuadro para resistir, protegiendo a lo que quedaba de la caballada. Los indios abandonaron el campo dejando más de 30 muertos, y Sardén pudo recuperar parte de la caballada perdida, algunos animales robados por los indios en su malón y 3 cautivos. Allí mismo ordenó la retirada a la guardia de Chascomús, arribando a este fuerte en horas de la tarde. Luego de esta acción, Sardén fue suspendido en su cargo de comandante militar y sometido a un tribunal militar, ya que su comportamiento fue juzgado como deficiente, y fue reemplazado en el cargo de comandante de fronteras por Francisco Balcarce. En enero de 1781 se volvió a sufrir un nuevo malón, esta vez en cercanías de Pergamino. 500 hombres de blandengues y milicianos salieron en su persecución del fuerte de Rojas, pero la misma fue infructuosa por falta de caballada. En octubre de 1782, los ranqueles atacaron los pagos de Areco, aprovechando que el grueso de las fuerzas de frontera estaban custodiando una expedición de Salinas Grandes. 190 blandengues salieron en su persecución hasta Bragado. En mayo de 1783, quien sufrió los ataques del indígena fue el pago de Magdalena. El comandante Francisco Balcarce persiguió a los maloneros hasta la Sierra del Cuello Calén. En agosto se repitió el malón, pero esta vez sobre el Fortín de Navarro y la Guardia de Luján, dejando 13 muertos cristianos y 4 cautivos. En noviembre atacaron el Fortín Mercedes, y cuando eran perseguidos por los soldados de frontera, volvieron grupas y asaltaron Chascomús. En diciembre asaltaron la estancia del Rincón López y mataron a su dueño, Clemente López Osornio. El enorme gasto que ocasionaban los 600 blandengues para mantenerlos en pie de guerra determinaron al virrey la firme resolución de disminuir su número. Con ese fin, el 22 de agosto de 1781, escribió desde Montevideo al comandante interino de fronteras, don Francisco Balcarce, ordenándole que al pasar revista a las compañías formaran una lista con los individuos que hubiera, y aquí cito literalmente, no solo viciosos por ebrios de costumbre e indiciados de rateros, sino también de corta talla, poco subordinados,
de genio díscolo, de débiles fuerzas, torpes, faltos de caballos, de poco espíritu u otros defectos semejantes, reservándose los que tengan las calidades más sobresalientes con consideración a que es mejor el corto de los buenos que la multitud de los malos. Y reservadamente le comunicaba que a causa del excesivo costo de tanto personal había resuelto reducir a 50 hombres las compañías de Chascomús, Ranchos, Monte y Luján, quedando únicamente la del Salto y Rojas, con un efectivo de 100 plazas. En exacto cumplimiento de lo mandado, el comandante de fronteras visitó cada uno de los fuertes, inspeccionando con detención cada compañía, levantando un informe individual del estado de cada una de ellas y una estadística del número de hombres con que contaban, agregando la lista de los defectuosos. Recibidas las comunicaciones por el virrey, el 7 del mismo mes y año se las devolvía, ordenándole que diera de baja a los que se encontraran comprendidos dentro de alguna de las calidades que los hacían inhábiles para el servicio, autorizándolo expresamente para que al extender la resolución de separación hiciera constar que lo hacía por disposición de superior orden y aprobación, y para evitar que hubiera protestas o discusiones, al fundamentarla, se limitaría a expresar que se hacía por convenir así al servicio del rey. A pesar de esta reducción del personal, las crisis económicas eran recurrentes y para diciembre de 1783, Francisco Balcarce escribía a Bertis que para el presente mes no tengo dinero para suministrar la ración en plata a las milicias, que por falta de mantenimiento guarnecen los fuertes principales de Chascomús, Ranchos, Monte, Salto y Rojas, agregando un detalle de varias batidas realizadas contra entradas de los indios en la cercanía de Luján y Morón, destacando que para defender esa zona contaban con 195 hombres, pero que solo contaba con 300 caballos, cuyo corto número no les alcanzaba ni a tener caballo que mudar y por consiguiente no puedo contar con ellos siempre que no entren los indios por la inmediación de esta frontera. Aunque el número se redujo como lo ordenaba el virrey, bien pronto volvió a aumentarse. En 1785, la fuerza total del cuerpo se componía de 24 sargentos, 48 cabos, 6 tambores y 522 soldados. Y en 1803, cada compañía constaba de capitán, teniente, alférez, 4 sargentos, un tambor, 8 cabos y 81 soldados. El 27 de julio de 1782, finalmente se consigue firmar un tratado de paz con algunos de los caciques que lanzaban malones contra las posiciones españolas. Finalmente, el 27 de julio de 1782 se firma un tratado de paz con algunos de los caciques que lanzaban malones contra las posiciones españolas. Uno de estos caciques solicitó que se permitiera a los indios de su nación el potrear en las campañas inmediatas sin que se les incomodara ni hicieran perjuicios por las partidas exploradoras y guardias de la frontera. De esta manera, la frontera hispano-indígena quedó constituida por la línea de guardias y fortines que partía desde la desembocadura del río Salado, en la bahía de San Borombón, y seguía en dirección al norte, pasando por Chascomús, Ranchos, Monte, Lobos, Navarro, Mercedes, Carmen de Areco, Saltos, Rojas y Melincue. A pesar de la mala situación, también hubo buenas noticias, fruto de las reformas de Bertis. Con el reclutamiento de la oficialidad en las filas de otros cuerpos de carácter regular y el trabajo realizado en la frontera, los oficiales de la Real Hacienda entraron en dudas sobre si los oficiales blandengues debían gozar de todos los beneficios y descuentos correspondientes a su carrera y al montepío militar.
Bertis remitió el problema al Consejo de Indias e informó que los oficiales merecían este reconocimiento, ya que se hallaban en guerra permanente en la frontera, según sus propias palabras. De esta manera, una Real Orden de 1784, en reconocimiento a su labor, la de los blandengues, en la defensa de las fronteras contra indios de La Pampa, Córdoba, Catamarca, Santiago del Estero, El Chaco y Entre Ríos, de los portugueses y charrúas de la banda oriental, y en definitiva, de cuatreros, contrabandistas y piratas, Carlos III clasificó a los miembros del cuerpo de blandengues como tropa veterana. Aquello fue una distinción oficial importantísima, ya que equiparaba a los blandengues a las tropas peninsulares, tanto en su organización como en sus remuneraciones y fuero militar. Suponía que debían recibir continuo sueldo, no ya de los fondos municipales, sino de la Hacienda Real. Además, se concedía también pensiones a la vejez o por enfermedad, asegurando a las viudas e hijos de los militares fallecidos la cuarta parte del sueldo que a sus esposos o padres le hubiera correspondido.